Examen de reflejos para evaluar el desarrollo del sistema nervioso central en niños. Los reflejos primitivos son esenciales para el desarrollo normal. La respuesta a estos preparará a los niños para tener un desarrollo progresivo, tal como rodarse, sentarse, gatear o ponerse de pie. Estos se pueden dividir en tres niveles: apodal, cuadrupedal y bipedal. Cada uno nos permite estudiar diferentes segmentos del sistema nervioso central, como la médula espinal, el tallo cerebral, el mesencéfalo y el nivel cortical. Empezaremos con el nivel espinal, en el cual se presentan movimientos reflejos que coordinan los músculos de las extremidades en patrones de flexión o extensión. Si las reacciones positivas persisten más allá de la edad de 2 meses, puede indicar un retraso en la maduración. Retracción flexora. Se coloca al paciente en decúbito supino, con la cabeza en posición media y las piernas extendidas, y se estimula la planta del pie. La reacción positiva es la flexión incontrolada de la pierna estimulada, y la negativa, el niño mantiene extendida la pierna estimulada o la retira voluntariamente del estímulo irritante. Extensión refleja. Se coloca al paciente en decúbito supino con la cabeza en posición media, una pierna extendida y la opuesta flexionada. La reacción positiva es la extensión incontrolada de la pierna estimulada, y la reacción negativa, el niño mantiene la pierna en flexión. Extensión cruzada. Se coloca al paciente en decúbito supino con la cabeza en posición media, una pierna flexionada y la opuesta extendida. En la reacción positiva, al flexionar la pierna extendida, la opuesta, o sea la flexionada, inicialmente se extenderá. En la reacción negativa, al flexionar la pierna extendida, la pierna opuesta permanece flexionada. Extensión cruzada. Se coloca al paciente en decúbito supino con la cabeza en posición media y las dos piernas extendidas. En la reacción positiva, en la pierna opuesta hay aducción, rotación interna y extensión plantar. En la reacción negativa no hay reacción en ninguna pierna a la estimulación. Nivel del tallo cerebral. Los reflejos del tallo cerebral son reflejos posturales estáticos y que producen cambios en la distribución del tono muscular y lo largo del cuerpo. El niño normal puede presentar reacciones positivas o negativas a las pruebas dentro de los primeros 4 a 6 meses de edad. Reflejo tónico asimétrico del cuello. Se coloca al paciente en posición de cúbito supino con la cabeza en posición media, los brazos y las piernas extendidas. La reacción positiva es la extensión del brazo y de la pierna del lado hacia donde está la cara, o a un aumento del tono extensor, flexión del brazo y de la pierna del lado del cráneo o aumento del tono flexor. En la reacción negativa no hay reacción en los miembros de ningún lado. Reflejo tónico simétrico del cuello 1. Se coloca al paciente en posición cuadrúpeda o sobre las rodillas del examinador. La reacción positiva es la flexión de los brazos o el tono flexor domina, piernas extendidas o el tono extensor domina. En la reacción negativa no hay cambios en el tono en brazos o piernas. Reflejo tónico simétrico del cuello 2. Se coloca al paciente en posición cuadrúpeda o sobre las rodillas del examinador. En la reacción positiva se produce extensión de los brazos o el tono extensor domina, flexión de las piernas o el tono flexor domina. En la reacción negativa no cambia el tono de las manos ni de las piernas. Reflejo tónico laberíntico en decúbito supino. Se coloca al paciente en decúbito supino, cabeza en posición media, brazos y piernas extendidas. En la reacción positiva, el tono extensor domina cuando los brazos y las piernas se flexionan pasivamente. En la reacción negativa, no hay aumento en el tono extensor cuando los brazos y las piernas se flexionan pasivamente. Reflejo tónico laberíntico en decúbito prono. Se coloca al paciente en posición de cúbito prono con la cabeza en posición media. En la reacción positiva, el paciente es incapaz de flexionar la cabeza hacia el tronco, ni de retraer los hombros, ni extender el tronco, los brazos y las piernas. En la reacción negativa, no hay aumento en el tono flexor, la cabeza, brazos y piernas o tronco pueden estar extendidos. De apoyo positivo. En este se sostiene al paciente en posición de pie. La reacción positiva aumenta el tono extensor en las piernas, pueden presentarse flexión plantar en los pies y geno recurvato. En la reacción negativa no aumenta el tono. Reacción de apoyo negativo. Se coloca al paciente en posición de pie. En la reacción positiva, si no se libera el tono extensor, persiste el apoyo positivo. En la reacción negativa, la liberación del tono extensor del apoyo positivo permite unos pies plantígrados y flexión de las piernas. Nivel del mesencéfalo. Las reacciones de enderezamiento interactúan entre sí y trabajan hacia el establecimiento de una relación normal de la cabeza y del cuerpo, tanto en el espacio como entre sí. Estas son las primeras reacciones que se desarrollan después del nacimiento y alcanzan su máximo efecto concentrándose aproximadamente a los 10 o 12 meses de edad. Reflejo de enderezamiento del cuerpo acentuado sobre el cuerpo.
Se coloca al paciente en decúbito supino con la cabeza en posición media, los brazos y las piernas extendidas. En la reacción positiva se produce una rotación segmentaria del cuerpo sobre los hombros y la pelvis. En la reacción negativa, el cuerpo rota hacia un lado como un todo y no segmentariamente. Reflejo de enderezamiento del cuello. Se coloca al paciente en posición de cúbito supino con la cabeza en posición media, los brazos y las piernas extendidas. En la reacción positiva, el cuerpo rota como un todo hacia la misma dirección de la cabeza. En la reacción negativa, el cuerpo no rota. Reflejo de enderezamiento laberíntico acentuado sobre la cabeza 1. Se sostiene al paciente en el aire con los ojos vendados, en posición prona. En la reacción positiva, la cabeza se endereza hacia la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. En la reacción negativa, no endereza la cabeza automáticamente a la posición normal. Reflejo de enderezamiento laberíntico acentuado sobre la cabeza 2. Se sostiene al paciente en el aire con los ojos vendados en posición supina. En la reacción positiva, la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical, la boca horizontal. En la reacción negativa, la cabeza no se endereza automáticamente a la posición normal. Reflejo de enderezamiento laberíntico acentuado sobre la cabeza 3. Se sostiene al paciente en el aire con los ojos vendados, sosténgalo alrededor de la pelvis. En la reacción positiva, la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical, la boca horizontal. En la reacción negativa, la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a la posición normal. Reflejo de enderezamiento laberíntico acentuado sobre la cabeza 4. Se sostiene al paciente en el aire con los ojos vendados, sosténgalo alrededor de la cintura. En la reacción positiva, la cabeza se endereza por sí misma a una posición normal, la cara vertical, la boca horizontal. En la reacción negativa, la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a una posición normal. Reflejo de enderezamiento óptico 1. Se sostiene al paciente en el aire en posición prona. En la reacción positiva, la cabeza se endereza a una posición normal, la cara vertical, la boca horizontal. En la reacción negativa, la cabeza no se levanta automáticamente a la posición normal. Reflejo de enderezamiento óptico 2. Se sostiene al paciente en el aire en posición supina. En la reacción positiva, la cabeza se eleva a la posición normal, la cara vertical, la boca horizontal. En la reacción negativa, la cabeza no se levanta automáticamente a la posición normal. Reflejo de enderezamiento óptico 3. Se sostiene el paciente en el aire y se sostiene alrededor de la pelvis. En la reacción positiva, la cabeza se endereza por sí misma a la posición normal, la cara vertical, la boca horizontal. En la reacción negativa, la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a la posición normal. Reflejo de enderezamiento óptico 4. Se sostiene el paciente en el aire y alrededor de la pelvis. En la reacción positiva, la cabeza se endereza por sí misma a la posición normal, la cara vertical, la boca horizontal. En la reacción negativa, la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a la posición normal. Acción anfibia. Se coloca al paciente en decúbito prono con la cabeza en posición media, las piernas y los brazos extendidos por encima de la cabeza. En la reacción positiva se produce flexión automática del brazo, de la cadera y de la rodilla del mismo lado. En la reacción negativa no se produce flexión del brazo, la cadera y la rodilla. Reacciones de movimientos automáticos. Estos se describen como un grupo de reflejos que se observan en los lactantes y niños pequeños, pero no son estrictamente reflejos de enderezamiento, sino reacciones producidas por cambios en la posición de la cabeza. Reflejo de Moro. Se coloca al paciente en posición semirreclinada. La reacción positiva es una abducción, extensión, rotación externa de brazos, extensión y abducción de los dedos. En la reacción negativa se observa una respuesta de sobresalto mínima o ausente. Reflejo de Landau. Se sostiene al paciente en el aire deteniéndolo del tórax en posición prona. En la reacción positiva, la columna y las piernas se extienden. Y en la reacción negativa, la columna y las piernas se mantienen flexionadas. Reflejo extensor de defensa. Se coloca al paciente en decúbito prono con los brazos extendidos arriba de la cabeza. En la reacción positiva, se produce una inmediata extensión de los brazos con abducción y extensión de los dedos para proteger la cabeza. En la reacción negativa, los brazos no protegen la cabeza, sino que muestran una reacción de reflejo primitivo, tal como un reflejo simétrico o asimétrico tónico del cuello. Nivel cortical. Los reflejos ocurren cuando el tono muscular se individualiza y provee una adaptación corporal en respuesta al cambio del centro de gravedad en el cuerpo. Emergen a partir del sexto mes. Reacción decúbito supino. Se coloca el paciente en decúbito supino sobre una plancha inclinable, brazos y piernas extendidas. En la reacción positiva se observa enderezamiento de la cabeza y del tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna del lado elevado. Reacción de defensa sobre el lado inclinado de la plancha. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. No hay reacciones de equilibrio ni de defensa.
Reacción decúbito prono. Se coloca al paciente en decúbito prono sobre una plancha inclinable, los brazos y las piernas extendidas. En la reacción positiva se observa enderezamiento de la cabeza y del tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna del lado elevado. Reacción de defensa en el lado inclinado de la plancha. En la reacción negativa se observa la cabeza y el tórax sin endurecimiento espontáneo, no hay reacciones de equilibrio ni defensa. Posición cuadrípeda. Se coloca al paciente en posición cuadrípeda. En la reacción positiva se observa enderezamiento de la cabeza y del tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna del lado elevado y reacción de defensa en el lado inclinado. En la reacción negativa se observa que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. No hay reacciones de equilibrio ni defensa. Reacción sentado. Se coloca al paciente sentado sobre una silla. En la reacción positiva se observa enderezamiento de la cabeza y del tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna del lado elevado, y reacción de defensa en el lado inclinado. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. No hay reacción de equilibrio ni de defensa. Reacción hincado. Se coloca al paciente en posición de hincado. En la reacción positiva se observa enderezamiento de la cabeza y del tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna del lado elevado y reacción de defensa del lado inclinado. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. No hay reacciones de equilibrio ni de defensa. Brincos 1. Se coloca al paciente de pie, sosteniéndolo de los brazos. En la reacción positiva se observa que la cabeza se endereza y también el tórax, pequeños brincos laterales al final de mantener el equilibrio. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. El paciente no da pequeños brincos al fin de mantener el equilibrio. Reflejo de brincos 2. Se pone al paciente en posición de pie y sosteniéndole los brazos. En la reacción positiva, el paciente endereza la cabeza y el tórax, brinca hacia adelante para mantener el equilibrio. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. El paciente no se da pequeños brincos a fin de mantener el equilibrio. Reflejo de brincos 3. Se coloca al paciente de pie y se le sostiene de los brazos. En la reacción positiva, el paciente endereza la cabeza y el tórax, brinca hacia atrás para mantener el equilibrio. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. El paciente no se da pequeños brincos a fin de mantener el equilibrio. Reflejo de dorsiflexión. Se coloca al paciente de pie y sosteniéndolo por debajo de las axilas. La reacción positiva muestra cómo se endereza la cabeza y el tórax del paciente. Hay dorsiflexión en los pies. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente y no hay dorsiflexión en los pies. Reflejo de coordinación. En este se coloca al paciente de pie del mismo lado, agarrándole una mano y un pie, flexionándole la rodilla y cadera. En la reacción positiva se observa enderezamiento de la cabeza y del tórax, ligera abducción y extensión completa de la rodilla manualmente flexionada para mantener el equilibrio. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente, el paciente no es capaz de mantener el equilibrio de pie. Posición de simio. Se coloca al paciente en cuclillas. En la reacción positiva se observa cómo el paciente endereza la cabeza y el tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna del lado levantado y reacción de defensa en el lado inclinado. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente, incapacidad para asumir o mantener la posición y se produce falta de reacciones de equilibrio o defensa. Lo anterior fue basado en el libro de Métodos de examen de reflejos para evaluar el desarrollo del sistema nervioso central de Mari Fiorentino.